Vamos a leer la palabra allí en Josué 24:15. Dice la palabra de Dios: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso? Padre, gracias por tu palabra, bendito Dios, que es como la miel dulce, agradable a nuestro paladar, Señor. Muchas gracias por esta palabra que nos instruye, que nos aconseja, que nos corrige, que nos redarguye, Señor, a fin de que los hombres sean perfectos para toda buena obra. Gracias por tu palabra, que es lámpara y es lumbrera a nuestro caminar, Señor. Muchas gracias, Señor. Enséñanos a amar, Señor, tu palabra más que todas las cosas, Señor. En el nombre de Jesucristo, dame de tu gracia para hablar, Señor, de lo que de gracia he recibido a tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Padre. Amén. Bien, amados hermanos, vernos nacer es precioso y trae a nuestras vidas felicidad, gozo. Pero verlo sufrir es doloroso. Su vida comenzó con todos los clásicos impedimentos y desventajas. Su madre fue una mujer corpulenta, dominante, a la cual le resultaba difícil amar a nadie. Se había casado 3 veces y su segundo esposo la había dejado porque lo golpeaba regularmente y se divorció de ella. El padre del niño al cual te estoy describiendo fue el resultado del 3er matrimonio, quien murió un poco antes de dar a luz a este niño. Y como resultado de su muerte, su madre tuvo que trabajar largas horas en una fábrica, descuidando al recién nacido desde que era demasiado pequeño. Durante sus primeros años ella no le brindaba ningún afecto, ningún amor, ningún cariño. Así como jamás le disciplinó y lo corrigió, y tampoco lo instruyó en ninguna cosa. Hasta llegó a prohibirle que le llamara a su trabajo. Los demás niños tenían muy poco que ver con él. Así que todo el siempre este niño se la pasaba solo, aislado, en un cuarto oscuro, sin su madre y sin su padre. Se vio totalmente rechazado desde los primeros años de su infancia. Era feo, era pobre, era desagradable, era bajo de estatura, sin ninguna preparación, sin ninguna instrucción. Nadie quería estar a su lado, los demás niños lo rechazaban. Cuando tenía 13 años de edad, el psicólogo de la escuela donde él asistía dijo que ese niño nunca había sabido lo que era la palabra amor, porque nunca la había sentido. Durante su adolescencia peleaba con los demás jóvenes siempre, y las muchachas no querían saber absolutamente nada de él. A pesar de su alto cociente de inteligencia, fue expulsado de la escuela, la abandonó a los 17 años de edad y siendo muy joven escuchó
que podría ingresar a la infantería de marina de los Estados Unidos. Porque él oía que ahí se formaban, que se hacían a los hombres, y él quería ser un hombre. Pensó que lo aceptarían y así fue. Pero sus problemas lo seguían a donde quiera que él iba. Ahí, en la infantería de marina, los demás infantes se burlaban de él, se reían de él, lo ridiculizaban. Esta era la condición ya de un joven de 20 años. Sin un amigo, sin sus padres, hecho ya una verdadera ruina a sus escasos 20 años de edad. Era muy flaco y bajo de estatura. Tenía una voz chillona como todos los jovencitos. Ya se estaba quedando calvo a los escasos 20 años de edad. No tenía ningún talento, ninguna habilidad, ningún sentido de valor propio. Ni siquiera tenía licencia de manejar a sus 21 años de edad. Una vez pensó más librarse de sus problemas y se fue a vivir a otro país. Ahí conoció una muchacha, una hija ilegítima, y se casó con ella, la cual la trajo y regresó al país de los Estados Unidos de América. Muy pronto, esta mujer, siendo joven, comenzó a sentir, como todo el mundo sentía hacia él, el desprecio, el rechazo, la burla, a empezar a ridiculizarlo. Pero a pesar de todo eso, le dio 2 hijos. Pero jamás disfrutó de la pasión y la responsabilidad que siente un padre para sus hijos. Su matrimonio continuaba derrumbándose. Su esposa le exigía cada vez más cosas que él no podía darle. En vez de ser su ayuda idónea y su aliada para trabajar y salir adelante, esa mujer se encargó de que fuera más infeliz cada vez más. Se convirtió en su amiga número 1. Una esposa cruel. Ella le podía ganar en cualquier pelea. Lo golpeaba. Una vez, para castigarlo, lo encerró con llaves en el baño. Llegó el momento en que él huyó de la casa. Se fue a vivir a las calles. Así estuvo por algún tiempo, viviendo por su cuenta, pero se sentía tan terriblemente solo que decidió regresar a su hogar con su esposa y sus 2 hijos, humillándose grandemente, arrastrándosele a esta mujer cruel, dándole su escaso salario de $78 que ganaba en el trabajo, para que ella pudiera aceptarlo y gastárselos en lo que ella quisiera. Finalmente, un día en su silencio, este joven decidió no rogar más. Y un día, estando solo, se dirigió al garage de la casa donde ellos vivían. Tomó un rifle que él tenía y lo llevó a su nuevo trabajo en un almacén de libros, y desde el 6º piso disparó 2 balas que mataron al presidente John F. Kennedy. Aquel rechazado y desagradable joven fracasado mató al hombre que más que ningún otro hombre en la tierra
personificaba todo el éxito, la belleza, la riqueza, el amor familiar, la fama que a él le faltaban. Al dispararle con aquel rifle. Y lo más trágico de todo esto, amados hermanos, que pasó, es que esta historia, la historia, amados hermanos, de Lee Harvey Oswald, no es rara hoy en día. Se sigue repitiendo una y otra vez. Con mucha frecuencia vemos en los noticieros niños matando niños, adolescentes con armas de alto calibre, masacrando personas en las iglesias, en las escuelas, en los lugares públicos, en las calles, y pareciera que cada vez estamos peor. Podemos mirar que la mayoría de los que tienen entre 12 y 20 años están amargamente desilusionados, inconformes con lo que son y lo que ellos representan. En un mundo que adoran a las superestrellas de Hollywood, en un mundo cruel, en un mundo hostil, donde nuestra juventud está agarrando los modelos de películas, de las redes sociales. Mi pregunta es, y la pregunta que nos debemos hacer todos, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra juventud y con nuestros hijos? ¿Por qué no pueden conocer nuestros hijos y aceptarse a sí mismos como ellos son? ¿Por qué ellos tienen que agarrar un modelo de las escuelas, de una película de Hollywood, de una superestrella de Hollywood o de las redes sociales? Y al verse ellos en los espejos y no poder ser lo que otros son, lo único que miran es su acné en su rostro. Y viene la desilusión y la tristeza. Y la pregunta sigue, ¿qué es lo que está pasando? Porque muchas veces ellos sienten que nadie los ama ni les puede amar. ¿Por qué nuestros hogares y nuestras escuelas producen con mayor facilidad desesperación y odio en sí mismo en lugar de confianza y respeto y amor en nuestra juventud? En un sistema cruel que se ha legalizado el alcohol, ahora la droga, y ha acarreado problemas, amados hermanos, enfermedades mentales, el odio, el alcoholismo, el abuso de las drogas en nuestra juventud y la violencia en las calles está incontrolable. Y nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo? Si podemos controlar, contrarrestar sus efectos. Si como padres nosotros sabemos guiar a nuestros hijos desde una temprana edad en un camino correcto, pero sobre todo guiarlos con la palabra de Dios, enseñarles el temor de reverencia al Dios Todopoderoso. Aleluya. El buen padre guía sabiamente a su familia. Josué dijo estas palabras: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Este versículo es muy importante. Es de un gran valor porque involucra a la familia en su relación que tenemos con Dios.
Creo que el mayor deber de un hombre, de un padre, especialmente de los padres de familia, es enseñar a nuestros hijos cómo reconocer y cómo adorar a Dios. Lamentablemente hay millones de padres, de hombres, que somos padres biológicos, pero nunca han sido padres responsables espiritualmente. Muchas veces abandonan a sus familias emocionalmente y espiritualmente. Desatienden sus obligaciones económicas y son desconsiderados, dejando a la esposa toda la carga del hogar familiar. Y nunca asumen un liderazgo espiritual para con sus familias. No son ejemplo de hombres entregados a Dios y no dan buen testimonio a otros, ni en su casa, ni en su hogar, ni con sus hijos, ni con sus esposas, ni con sus vecinos, ni en sus trabajos. Pero hoy Dios puede cambiar nuestra vida. Hoy Dios nos puede dar una nueva oportunidad. Dios siempre ha pactado con el hombre. Y yo creo que Dios quiere hacer un pacto con nosotros. De vivir una vida santa, una vida íntegra. Con un testimonio que inspire a nuestros hijos e inspire a los demás. Existe aquella clase de hombres, amados hermanos, que son fuertes, que son físicamente fuertes. Saben gritar, saben mandar. Son unos machos, yo dijera super machos en el hogar. Pero no saben dar una dirección sana a su familia, a sus hijos especialmente. En algunos casos son responsables económicamente, pero solo son proveedores que satisfacen las necesidades económicas de su familia. Lamentablemente no dan un ejemplo de amor, ni de mansedumbre, mucho menos un ejemplo de fe y de servicio a Dios. Luego existe otra clase de hombres que son buenos padres, mansos, sobre todo responsables. Hablan del Señor, pero no son muy pasivos, demasiado pasivos. No impactan a la gente, no impactan en sus hogares, no impactan en sus trabajos. No quieren levantar las manos para adorar a Dios. Como que si les diera vergüenza adorar a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. El hombre idóneo es aquel que adora a Dios, que ama a Dios en público y en privado. Es responsable como padre de familia, como esposo, como cristiano, como hijo, como trabajador. Un buen padre es aquel que pone en marcha la dirección espiritual de toda su familia. Un buen padre debe proveer para sus hijos amor constante, sustento económico suficiente y también una educación hasta donde sus medios se lo permitan, apoyar a sus hijos, sus hijas, a prepararse mejor cada día. Protegerlos física y emocionalmente. Y darles un ejemplo sobre todo. Y un estímulo para que sean mejores para el día de mañana. Pero principalmente, amados hermanos, como padres, como sacerdotes, como nuestra hermana Blanca dijo al principio, somos nosotros los responsables de guiarlos y de instruirlos, de aconsejarlos en el camino de la palabra de Dios, para que el día de mañana les vaya bien. Amén. Aleluya. Un buen padre tiene el derecho todo el derecho de autoridad. No lo tiene la escuela, no lo tiene el gobierno, no lo tiene tu vecino, no lo tiene el consejero en la escuela. Lo tienes tú, lo tengo yo como padre. Y es nuestro deber como padres educar a nuestros hijos por el buen camino. La autoridad y la responsabilidad siempre van juntas. No podemos exigir, amados hermanos, libertad o autoridad sin tener obligaciones.
Hijos, jóvenes, mientras vivan con sus padres y dependan económicamente de ello para su comida, para su ropa, para su escuela, para sus diversiones, etcétera, y otras cosas, deben de obedecer los reglamentos del hogar que sus padres han establecido. Nuestro compromiso como padres incluye dar a nuestros hijos lo que necesitan y no necesariamente lo que ellos quieren. Con el tiempo nuestros hijos crecerán y formarán sus propias familias, pero depende de usted y mí como padre, qué generación vamos a tener en el futuro. Al nacer nuestros hijos, Dios nos otorgó una bendición y un regalo grande que puso en nuestras manos. Nuestros hijos son de Él, pero nosotros como padres somos los responsables de ellos todo el tiempo que Dios nos los conceda tener. Usted y yo somos los responsables. Y algún día, amados hermanos, cada uno de nosotros le vamos a tener que dar cuentas a Él qué hicimos con ellos. Hijos, jóvenes, no importa, a pesar de todo, un padre siempre te va a amar, siempre va a estar allí para celebrar tus victorias, tus logros, tus sueños. Pero siempre va a estar allí para superar tus fracasos, tus caídas y tus derrotas. Siempre los vamos a querer, siempre los vamos a amar y siempre los vamos a apoyar. No importa lo difícil que sea, hijos jóvenes, siempre aspira a ser un mejor hijo, un mejor esposo, un mejor amigo. Están en la pantalla, no sé si mi hijo ya los puso, algunos puntos importantes que quería darles, estoy resumiendo. Josué estaba por morir. Josué era muy jovencito cuando empezó a estar en todos los actos, en todos los hechos más importantes del gran líder del pueblo de Israel, Moisés. Y siendo él ya viejo, para despedirse, había entregado mucha tierra ya al pueblo de Israel. Reúne a todo el pueblo y les dice estas palabras: escogeos hoy a quien queráis servir. Si a los dioses paganos a los cuales Dios expulsó de nuestra tierra, de esta tierra, o a Jehová Dios. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos padres podemos decir hoy en este día? ¿A quién quieres servir? ¿A las modas? ¿A las creencias religiosas del mundo? ¿A Hollywood? ¿A todo lo que vemos en las redes sociales? ¿A quién quieres servir? Decídete. Estas mismas palabras vinieron ante el profeta Elías cuando estaba ante los profetas del dios pagano Baal, y dijo exactamente lo mismo a un pueblo indeciso: escogeos hoy a quien queréis servir. Los padres, el hombre ha sido escogido por Dios para guiar a su familia, en su casa, en su hogar, en los hechos más importantes y trascendentales de la vida. No es que la mujer no pueda, amados hermanos, pero la asignación ha sido dada al hombre por Dios, y esto tiene un orden. Pero desafortunadamente hay escasez de hombres que tomen esta responsabilidad, y las mujeres que tienen que salir al frente. Dios, como Padre Celestial, nos dio este ejemplo en el jardín del Edén, dándole indicaciones a Adán. Adán, el día que del árbol de la ciencia, del conocimiento de bien y el mal,
comieres, ciertamente ese día vas a morir. Aquí vemos al Padre dándole instrucción y dirección a Adán. Nosotros como padres debemos de dar instrucción y dirección a nuestros hijos a una temprana edad para que después no sea demasiado tarde, amados hermanos. No dejemos la carga en la mujer. Es nuestra responsabilidad que Dios nos ha otorgado a nosotros los varones. Nosotros somos el sacerdote del hogar. Hay muchas personas que no han tenido buenos padres terrenales, pero en este momento comienza a entender que tenemos un Padre celestial. Isaías 6:9 dice que nuestro Padre es eterno. Tenemos un Padre eterno que nos ama, que nos quiere, que nos provee todas las cosas y sobre todo nos aconseja lo mejor para que nos vaya bien en la vida. Voy a nombrar los puntos rápidamente, creo que no los han puesto ahí. Estos puntos nos ayudarán en los aspectos para cultivar nuestra vida familiar. Número 1, busca tiempo para disfrutar a tu familia. A pesar que el tiempo que tú le das a tu familia, durante ese tiempo tú les estás haciendo saber a ellos que los amas, que los quieres, que los apoyas. Tiene que ser tiempo de calidad, de hablar con ellos, de platicar con ellos, de jugar con ellos, de compartir momentos con ellos, de contar historia juntos, de leer la Biblia juntos, de tener ese devocional familiar en casa. Ese es tiempo de calidad que un padre debe compartir con sus hijos, con su familia. Deuteronomio 6:7 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿De qué palabras está hablando aquí? Está hablando de la ley de Dios, está hablando de los mandamientos, los estatutos, los decretos de Dios. Para cada uno de nosotros, dice, cada vez las tienes que repetir a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Porque es muy importante formar un fundamento desde temprano en nuestros hijos, en lo correcto, en la palabra de Dios. Punto número 2, aprendamos a comunicarnos con nuestros hijos. Comunicar con nuestros hijos significa aprender a escucharlos, aprender, amados hermanos, a escuchar y no a reaccionar de manera incorrecta cuando ellos nos dicen las cosas. Que ellos no nos tengan miedo porque reaccionamos furiosamente cuando nos dicen algo. Tenemos que ser sabios. No solamente ellos, cuando sabemos escucharlo, que nos interesamos no solo por las provisiones materiales, sino que también estamos interesados en sentimientos y pensamientos acerca de la situación que ellos están pasando. Santiago 1:9 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar y tardo para airarse. Pero hacemos todo lo contrario. Primero nos enojamos y gritamos y después queremos corregir. Y punto número 3, disciplina a tus hijos con amor. No olvides que la disciplina es guía y es dirección. Cuando disciplinemos a nuestros hijos, lo debemos de hacer con amor. Nunca disciplines a un hijo cuando estás furioso, cuando estás enojado, cuando estés cansado, cuando estés frustrado. La mejor manera de disciplinar a nuestros hijos, de corregir a nuestros hijos, es cuando ellos han hecho algo bueno y recompensarlos por ello. Ese es el mejor momento cuando debemos de disciplinar y de corregir a nuestros hijos para que ellos se sientan confortables. Colosenses 3:21 dice: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se
desalienten. Efesios 6:4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y finalmente el Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en sus caminos, y cuando sea viejo no se apartará de ellos. Y número 4, muy importante: el mejor regalo que les puedes dar a tus hijos es amar y respetar a su madre. Pero si un esposo no respeta a su esposa, el hijo lo estará mirando, y ese hijo en un futuro hará lo mismo con su esposa, con su familia, con sus hijos. Es muy importante que disciplinemos a nuestros hijos de manera correcta, pero sobre todo que amen a su madre y que la respeten, porque no solo le estás dando un buen ejemplo, sino que le estás dando seguridad, paz, tranquilidad, para que él pueda desarrollarse en un buen ambiente. Número 5 y último: enseña a tus hijos con el ejemplo cómo amar a Dios. El buen padre es aquel que pone en marcha la dirección espiritual de su leer la Biblia, que tus hijos te vean leer, orar en tu cuarto, en tu intimidad con Dios, que cuando ella entra en la puerta te vean con tus manos arriba, alabando y glorificando al Dios de los cielos. Nuestro ejemplo impactará a nuestros hijos, nuestro ejemplo hará mejores sociedades, mejores hogares, mejores esposos, mejores hijos. Amados hermanos, sí podemos solucionar problemas, pero la solución no está en el gobierno, no está en el presidente, no está en las autoridades, no está en las escuelas. La solución está en nosotros. Aún las soluciones para el problema del mundo entero que tenemos hoy en día es por la altivez y el orgullo de los gobernantes de este mundo, que cada vez más se engrandecen y se enriquecen cada vez más, no importándole una sociedad que está echada a perder. Nosotros como padres como iglesia tenemos la solución en nuestras manos en cómo vamos a dar dirección a nuestros hijos, a nuestra familia.